Hace un par de meses hablando con algunos amigos, platicando acerca de cosas que habían sucedido en nuestro pasado, sucedió algo muy interesante. Una de las compañeras con las que estaba platicando, al mencionar a una persona con la cual había tenido cierta historia de la que solemos tener los jóvenes de nuestra edad, dice, esa niña a mí no me representa. Y hoy vengo a hablarles de eso mismo, de lo que somos y lo que representamos. Antes de eso, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende a qué hora estés escuchando este podcast. Quiero agradecerte de una forma muy especial por apoyar esta causa. Estoy muy emocionado de que sean más de 100 personas ya las que escuchen mi podcast. De verdad, muchas gracias. Sin más que recalcarte gracias por hacer esto posible, vamos a comenzar. Bueno, ¿qué soy y qué soy lo que represento? ¿Qué soy? Neil Gaiman tiene una de las frases más hermosas de uno de sus libros más hermosos y uno de mis libros favoritos que es Sandman. Para los que son más conservadores o los que les gusta la lectura de las novelas gráficas o de los cómics, Sandman es una novela gráfica de 10 números, 11, contando Overture, que dice, es la naturaleza de los sueños y solo de los sueños definir la realidad. Y me encanta porque podemos utilizarlo en este contexto y decir, yo soy aquello que sueño, yo soy aquello que creo sobre mí, yo soy aquello que yo puedo definir en palabras que soy yo. Eso es lo que soy, lo que me interioriza, lo que yo quiero dar a conocer. En otras palabras o en palabras más sofisticadas, yo soy una esencia que yo pongo en palabras. Sin embargo, esta esencia o esta transmisión que yo quiero dar a entender al mundo de afuera, regularmente no concuerda con lo que yo siento, porque se presta subjetividades, se presta interpretaciones de las personas con las que convivo, y es eso lo que represento. Lo que represento es aquello que la otra persona cree que soy. Es aquello que mi amigo, que mi hermano, que mis padres, que los desconocidos creen sobre mí. Eso es lo que yo represento. Y para unas personas puedes que representes una cosa completamente diferente a otra persona. Es por eso que hay una gran diferencia entre lo que soy y lo que representas para alguien. ¿De qué depende lo que representamos para las personas? Depende del contexto. Y en primaria, secundaria o colegio, donde sea que hayas estudiado, nos enseñaron que el contexto es un lugar fijo que nos rodea con el que estamos en contacto. En realidad el contexto, más que eso, son las personas con las que entras en contacto. Son las personas las que muchas veces van a definir cómo te vas a comportar en cierto instante del tiempo o en cierto lugar. ¿Cómo se ve esto posible? ¿Cómo es que yo afirmo esto? Bueno, existen varios experimentos de un psicólogo francés de finales del siglo XIX, principios del XX, que se apellida Libon, donde afirma que el comportamiento de las personas en grupo es muy diferente a si trataras cada una de forma aislada, solamente tú con la otra persona. ¿Por qué? Porque cuando estamos en grupo, cuando estamos en sociedad, los individuos adquirimos algo que se llama alma colectiva. El alma colectiva es asumir un comportamiento casi exclusivo, único y endémico que vamos a tener todos los pertenecientes a ese pequeño grupo. Eso es lo que nosotros representamos muchas veces. Eso es lo que nosotros queremos dar a entender a la otra persona. Entonces, muchas veces nosotros nos tenemos que adaptar a ciertos contextos con diferentes almas colectivas, si quieres verlo así. Sin embargo, también existen unos contextos demasiado complejos donde existe como una norma que debemos de seguir, cierto comportamiento que nos va a dictar cómo tenemos que prestar imagen. Entonces, puedes decirme tú, bueno, Jesús, me estás diciendo
que la representación de una persona viene dada por un contexto, que un contexto no es más que la diversidad de opinión, que estar en conjunto con otras personas que me rodean, que eso va a dictar cómo me voy a comportar. ¿Cómo me estás diciendo que hay ciertos contextos en los cuales ya está predefinido cómo me voy a comportar? Eso no es una contradicción. Bueno, querido amigo, permíteme explicarte un poco. Y para explicarte un poco voy a tomar un ejemplo un poco burdo. ¿Por qué los seres humanos no tenemos sexo en la calle como los perros? Bueno, vamos a ponerlo ya vamos a dar la respuesta en una jerga un poco más especializada. Existen dos tipos de normas que sustenta Michel Foucault en Historia de la Sexualidad, que son las normas legalistas y las normas idealistas. Las legalistas nos van a decir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto de hacer. Y las normas idealistas nos van a decir qué es lo bueno y qué es lo malo en el hacer. ¿Quién impone estas normas, estos dos tipos de clasificación? Foucault dice que es la estructura, el poder, si quieres verlo de esta manera, de una manera un poco más anarquista. El poder es lo que nos va a dar estos dos tipos de normas. El poder siempre, o si quieres, a mí me gusta mucho utilizar la palabra. A mí me gusta mucho utilizar la palabra estructura porque es más objetiva. Es más objetiva la palabra estructura. La estructura lo que quiere es crear individuos iguales. Es crear individuos que sigan una misma línea de pensamiento para que estos individuos puedan ser manipulados, puedan ser controlados, puedan ser estudiados y proponer una solución eh, que a ellos les satisfaga. La estructura entonces nos va a dictar qué va a ser lo correcto, lo incorrecto, qué va a ser lo bueno y lo malo. Por eso Foucault en Historia de la Sexualidad, que es uno de mis libros favoritos de él, en el primer libro son 3 volúmenes los que se hacen en las nuevas ediciones. En el primer volumen dice, el sodomita era un relapso, el homosexual es ahora una especie. Es esto en lo que basa Foucault, en esto de las normas legalistas e idealistas. Y es así como también nosotros hacemos con las personas. A veces, por ejemplo, si oímos a un joven de 15 años diciendo groserías en la calle, lo que podemos decir es, este chico es malo porque lo que está haciendo en vía pública es completamente incorrecto hacer. Sin embargo, no tomamos en cuenta, no empatizamos, para ser más ágil esto, no empatizamos con él, no sabemos nada de él, no sabemos su historia, no sabemos cómo vivió su vida hoy, no sabemos quizás si este joven jamás en su vida había dicho una grosería en público y hoy le fue muy mal en la escuela. No sé, la chica que le gustaba lo batió o sus padres se molestaron con él por una calificación que no debía de sacar, tiene problemas internos como todas las personas lo tenemos y va caminando en la calle, va frustrado, va pensando en muchas cosas y lo único, como lo dije en el podcast pasado, lo único que define lo que es en el momento y lo que es verdadero para él en cuestión de sus sentimientos es decir una grosería. Y nosotros la escuchamos y nos hacemos una idea y entonces hacemos que esa persona despreciamos lo que es para imponer la verdad que nosotros creemos sobre lo que es él. Es decir, despreciamos lo que es para poner lo que él representa para nosotros. Y así hacemos y así hacemos con todo. Así hacemos con las personas que se sienten amadas por otra persona de su mismo sexo. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Sabes qué? Esa persona es mala porque lo que está haciendo es completamente incorrecto. Pero ¿quién dicta que es incorrecto? ¿Quién dicta que es malo?
como ya lo dije, es la estructura, pero la estructura nos ha educado por años y por años y por años y por años, bombardeándonos con ideas, bombardeándonos con pensamientos, bombardeándonos con imágenes, para que seamos más susceptibles de identificar ciertas características, lo normal de lo que no es normal. Para hablar nosotros de normalidad necesitaríamos hablar de una verdad apodíptica, de una verdad absoluta, que ya a lo largo de la historia se deja ver que no existe una verdad absoluta, que incluso las leyes son prestas a subjetividades, las normas se prestan a subjetividades, incluso la misma matemática representa en algún sentido de su más grande expresión subjetividad en el momento de interpretar los resultados, porque nos ha pasado que ya cuando aplicas la matemática a problemas físicos y tienes con base a esa matemática que tú tienes que tomar una decisión, y estás en un examen y tú decides una cosa como parar el proceso de producción, pero tu compañero de al lado decide no pararlo, es decir, la matemática ahí está. Es el hombre que por su naturaleza y por su contexto y por la educación que tiene por parte de la estructura, es la que decide cómo darle una interpretación a esos resultados. Y es lo mismo que pasa con las personas. Muchas veces, por ejemplo, jamás hablamos con el chico que se sienta hasta adelante del salón o el que se sienta hasta atrás. Y decíamos, es que esa persona es muy mamona. Y no le voy a hablar porque esa persona es súper mamona, se me hace súper mamona. Y jamás en la vida hemos tenido la oportunidad de ir y preguntarle y de hablar con ella. Y es más, vamos y le decimos a nuestros amigos, a nuestra abuelita, ¿sabes qué? No le hablen a aquel porque es súper mamón. No le dirijas la palabra porque me dijeron que no sé qué. Y estamos catalogándolo, como dice Sabina, el hombre pone nombre a los animales. El hombre puso nombre a los animales y así es como nosotros creamos un discurso alrededor de una persona. Le asociamos las palabras que nosotros sentimos con cosas que ni siquiera son inherentes a esa persona, que ni siquiera lo definen. Solamente nosotros le damos una representación de algo que nosotros creemos. La pregunta que quiero lanzarte hoy, ¿tú quién eres? Tú eres en medida de lo que sueñas. A ti se te va a medir conforme tú midas tus sueños. Como dijo Neil Gaiman, ¿qué sueñas tú? ¿Y de verdad estás proyectando aquello que sueñas? ¿De verdad lo estás haciendo? No te preocupes por lo que las otras personas piensen de ti, por lo que representes para las otras personas. No te preocupes por complacerlos. Preocúpate más bien porque eso que tú eres, eso que tú sueñas que eres, sea lo que exteriorices. Y así aquellas personas van a poder acercarse al niño de enfrente o al niño de atrás del salón. Le van a hablar y sé que a muchos nos ha pasado que llegamos y le decimos, ¿sabes qué? Yo en un primer momento pensé que eras un mamón y yo no te hablaba porque pensé que me ibas a mandar a la chingada en cualquier momento y por eso yo no te hablaba, pero fíjate que ahorita que te estoy tratando me doy cuenta de que todo lo que pensaba yo era, era una mentira. Y así me ha pasado y creo que a muchos de ustedes que están oyendo este podcast en este momento también les ha pasado así. Y hemos estado de los dos lados, hemos estado del lado del que se hace una figura de alguien y también hemos estado del que se han hecho una figura mala. Representas mucho para muchas personas y representas muchas cosas diferentes para muchas personas. Pero ¿qué es lo que eres? ¿Qué es lo que en realidad te define? Lo que te define es lo que sueñas. Eso es lo que te define, eso es lo que eres. Preocúpate por exteriorizarlo. Y cuando lo exteriorices, cuando tú sientas que lo estás exteriorizando bien, entonces las otras personas tendrán una vista más objetiva a lo que representas para ellas.